tardo para la ira y grande en misericordia. Muy bien, hermanos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Dios Padre, aquí estamos, Señor, delante de su presencia. Rogamos su bendición, Señor, llénanos de todo su ser, de toda su presencia en nuestras vidas, Dios. Y que Dios, pues, podamos palparlo en cada instante de nuestra vida, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros, Dios. Prepare nuestros corazones y nuestras mentes, Dios, para poder escuchar su voz. Y, Señor, le ruego que me utilice para honrarlo y glorificarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El tema lo he titulado Tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Amén. Y voy a iniciar con una pregunta, hermanos. A ver, alguien me conteste por ahí. ¿Cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida? ¿Cuánto? ¿Cuántos? No lo oigo. 40 años. Bien, hermanos, pues ¿saben qué? Pasaron las generaciones de Abraham, Isaac, Jacob, José. Y aparte de que pasaron esas generaciones, tardaron ¿cuántos años de esclavos en Egipto? 400 años tardaron de esclavos en Egipto. Y aún así, aún tardaron más, 40 años vagando, ¿dónde? En el desierto. Cuando, ya bueno, sumando todos estos años, 400 años, más 40 años, más las generaciones de Abraham que Dios le dio la promesa, más Isaac, más Jacob, fueron, yo pienso, más de 550 años, calculándole yo, ¿verdad? Bueno, después de la salida de Egipto, como les dije, tardaron 40 años. Y realmente, hermanos, el tiempo que tardaron en recorrer la ruta que Dios les ordenó, iba a finalizar en la ciudad o en el lugar que se llamaba Cades Barnea. Era el último destino antes de llegar a Canaán. Cuando ellos salieron de Egipto, iban a llegar a ese lugar. Fueron aproximadamente 2 años que llevó el periodo de salir de Egipto a llegar a las riberas para ya heredar la tierra prometida. Tardaron 2 años a ese lugar que se llama Barnea, Cades Barnea. Entonces, dice, un periodo pues razonable, porque iba el ganado, mujeres, niños, iban a pie y no nada más iban sin nada, llevaban muchas cosas, posesiones, llevaban. Entonces, el recorrido desde que salieron de Egipto a ese lugar, a las riberas de Canaán, tardaron 2 años. Dice que iban por lo menos 3 millones de personas, sin contar niños y mujeres. Según lo que dice la Biblia, dice, portaban rebaños, carretas, oro, joyas, y además tenían que detenerse en ciertos lugares. ¿Por qué? Porque pues los niños no aguantaban caminar tanto tiempo, ni las mujeres. Y todo eso los llevó aproximadamente 2 años en llegar a Cades Barnea. Los 38 años restantes, hermanos, se debieron. ¿A qué creen que se debieron? ¿Por qué tardaron ahora 38 años si ya estaban en la frontera? ¿Cómo así decirlo? Para llegar a Canaán. ¿Alguien que me pueda decir por qué creen que Dios ahora ahí les tardó 38 años en cruzar? A ver, ayúdenme a alguien. Desobediencia, ¿verdad, hermana? Desobediencia. Se rebelaban contra Dios, se negaban a Dios. Sabemos ya la historia, ¿verdad? Dios les dio muchas, ¿qué? Bendiciones.
¿verdad? Les daba el fuego en la noche para que no tuvieran frío, la nube en el día para que no tuvieran calor, sus sandalias, sus zapatos, nunca se acabaron, ni sus ropas. Y aún así, pues Dios le hacían a un lado, lo rechazaban. Y se dice, y nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos leído, que por su rebeldía y por su desobediencia tardaron esos 38 años en cruzar. Pero hermanos, ¿realmente ese era el motivo? Ustedes se han puesto a pensar, ¿realmente ese era el motivo por el cual tardaron ese tiempo en cruzar esos 38 años, más los 2 años, esos 40 años en llegar a la tierra prometida? ¿Realmente ese era el motivo? ¿Realmente era el motivo la desobediencia, la negligencia de cada uno de ellos, de los israelitas? Hasta donde sabemos, podemos decir que sí, ¿verdad? Pero hoy vamos a descubrir algo, a lo mejor, algunos ya lo saben, algunos no, pero hoy vamos a descubrir cuál era realmente el motivo. No era ese el motivo. ¿Por qué? Hermanos, Dios amó, ama y amará a toda la humanidad. Amén. En las condiciones que vivamos, como estemos, seamos negligentes, seamos groseros, seamos desobedientes, seamos rebeldes, Dios te ama y Dios me ama. Y Dios nos ama a todos. Amén. Bueno, Dios, la verdad, hermanos, nunca ha querido que nadie se pierda. Eso lo sabemos. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, hermanos, todos, ¿qué quiere Dios? Sino que todos procedamos, ¿qué? Al arrepentimiento. No importa tu situación, no importa la condición en que estás, no importa si tú conoces o no conoces a Dios. Lo que Dios le interesa es que tú procedas ¿a qué? A arrepentirte. Dios te va a aceptar. Imagínate que eres la peor persona de que puede existir en este mundo. Dios te va a aceptar si tú procedes al arrepentimiento y lo aceptas como su Salvador. Entonces, hermanos, hasta ahí podemos nosotros tener, como se puede decir, ganancia, victoria. Hasta ahí vamos bien. Si yo digo, pues yo soy de la peor persona. Pero Dios me dice que no importa mi situación. Dios quiere que yo me arrepiente y Él me acepta. Tenemos la victoria de esa manera. Ese es el principal motivo por la que Dios, hermanos, tardó que los israelitas pasaran a la tierra prometida. El amor de Dios, tanto a los israelitas como a toda la humanidad en ese tiempo y en la actualidad. Ahora podemos decir, bueno, yo les digo, ¿cuál es el motivo por el cual tardaron los israelitas en cruzar la tierra prometida? ¿Cuál es el motivo? El motivo es el amor de Dios hacia todos ellos, hacia todos nosotros. Pero hay más motivos, hermanos. Dios no quería, bueno, yo les pregunto, ¿en la tierra prometida había habitantes? Sí. Muy conocidos, ¿quiénes eran? ¿Quién? Los cananeos, ¿verdad? Y no nada más ellos, habían muchos pueblos a los alrededores de los cananeos. Ajá. ¿Ustedes creen que Dios realmente quería destruir a los cananeos? Acabamos de decir que Dios es amor. Acabamos de decir que Dios tardó en pasar a los israelitas, tardó 400 años por el motivo de que Dios ama a la humanidad. Y entonces la pregunta, ¿Dios realmente quería destruir a los cananeos? No, hermanos, no quería destruir a los cananeos. Dios no quería destruir a los cananeos. No quería que fueran destruidos ni los pueblos de los alrededores. Y es por eso
que en su gran misericordia dio todo ese tiempo para que se apartaran de sus malos caminos. Ajá. Por eso el título se llama Tardo en la ira y grande en misericordia. Y es que, hermanos, Dios no le dio ese tiempo de 400 años o ese tiempo de 40 años a los israelitas. El tiempo realmente era para los cananeos y los alrededores. Porque eran pueblo perverso. Eran pueblo que adoraban a otros dioses y hacían sacrificios para tener contento a sus dioses. Sacrificaban hasta a sus propios primogénitos, niños recién nacidos. Los sacrificaban para que tuvieran en bien a sus dioses. Y Dios tanto les dio ese tiempo para que procedieran al arrepentimiento. Sin embargo, iban de mal en peor. Vamos a abrir en Deuteronomios 10, capítulo 10, versículo 12 en adelante. Deuteronomios 10. A ver. Creo que estoy mal, a ver. Bueno, hermanos, apunté mal el capítulo, pero bueno, lo tengo apuntado yo aquí. Es en Deuteronomio, no me acuerdo el capítulo, pero el versículo 10 dice: cuando te acerques a una ciudad para sitiarla, le propondrás la paz. Si ella te aceptare y te abre las puertas, toda la gente que en ella se encuentra salvará su vida. Te pagarán impuestos y te servirán. Pero si no te acepta la paz que tú le propones y te declara la guerra, entonces la sitiarás. Ajá. Dios le dijo a los israelitas: van a ir a tomar esa tierra, pero antes de que lleguen, no van a destruir. Lleguen en son de paz y propónganle paz a esa tierra. Pero si te aceptan que la paz, entonces tú les perdonarás la vida. Y es que eso es lo que quiere Dios, hermanos. Dios quiere que haya paz, Dios no quiere que haya guerras. Pero dice, pero si no te aceptan la paz, entonces la vas a sitiar. Dios le estaba diciendo eso cuando ya habían pasado más de 400 años. Dice: pasaban los siglos y los cananeos y los pueblos de los alrededores, sus maldades iban empeorando. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué había que expulsar a los cananeos de la tierra prometida? Ya dijimos, por sus maldades, ¿verdad? Y les voy a leer aquí en Deuteronomio 9:5, donde dice, no va a ser por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que tú vas a heredar esta tierra, porque ustedes también son groseros y desobedientes, sino porque la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios las expulsará de delante de ti, para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y a Jacob. Dios ya había hecho un pacto principalmente con Abraham, hermanas, que le dijo, es más, vamos a volverlo a leer en el versículo, en Génesis capítulo 15. Desde ahí comenzó el pacto que hizo Dios con Abraham. El 13, fíjense cómo dice. Entonces Jehová
le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Y el 18, aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los cananeos, de los fereceos, de los cadmeos, de los heteos, de los fereceos, de los rafaitas, los amonitas, los cananeos. Toda esa tierra va a ser para los israelitas. Fíjense, Dios le había prometido eso a Abraham desde, como dijimos, desde antes de las generaciones de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Luego 400 años. Todo ese tiempo tardó Dios. No tanto porque eran muy groseros los israelitas, no tanto por ello, sino tanto era para que se arrepintieran todos los cananeos y los alrededores. Sin embargo, pues no fue así. En Deuteronomio 20, 16, 18 dice: pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que los destruirás por completo. Y nuevamente dice: a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Para que ellos, dice, no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses, y no pequéis contra el Señor tu Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que ¿cómo les diré? ¿No hubiera sido lo más correcto de que al heredar la tierra los israelitas vivieran en armonía con esos pueblos? Acabamos de decir, Dios no quiere destruir a nadie. Entonces, Dios pudo haber hecho que vivieran juntos, que vivieran en armonía. Pero por más que Dios trató de que se arrepintieran, no lo hicieron. Y continuaban haciendo sus ritos y abominaciones. Y es por eso que dijo: destruirás a todos ellos, para que no se contaminen, para que no hagan ustedes como ellos hacen, para que no pequen contra mí. Fíjense lo que dice, dice: ¿por qué Dios no permitió que ambas naciones compartieran la tierra? ¿Han escuchado que dice en el Nuevo Testamento que no os juntéis en yugos desiguales? ¿Han escuchado que, muchas predicaciones dicen que cuando, incluso cuando Abraham iba a buscar pareja para su hijo Isaac, fue a buscar de la misma prole, no de los que habitaban ahí en sus alrededores? ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, siempre quiere que vivamos en armonía, en la misma creencia, ¿cómo se puede decir? Adorando al mismo Dios y no a otros dioses. Es por eso que Dios no permitió que ambas naciones vivieran juntas, porque ellos tenían otras creencias, ellos tenían otras rituales, que todos esos eran abominables para Dios. Y por eso Dios les dijo: los destruirás para que ustedes no pequen contra mí. Bueno, hermanos, Dios fue paciente con los cananeos. Dice: hacía mucho tiempo que Dios veía que los cananeos iban por mal camino, pero en vez de exterminarlos de inmediato, dice, esperó pacientemente durante 400 años hasta que su maldad hubiera llegado
y hubiera quedado completada. Se cumplieron los 400 años, hermanos, y la maldad de los cananeos ya había llegado al tope. En otras palabras, Jehová los destruyó cuando alcanzaron el colmo de la maldad y no había posibilidad de que cambiaran. Dios ya había hecho todo. Dios había dejado pasar el tiempo para que se arrepintiesen, pero no fue así, no quisieron. Pero aún así, no exterminó a todos indiscriminadamente a los cananeos. No exterminó a todos, no los destruyó a todos. ¿Saben quién vivía ahí en Canaán, hermanos? Una mujer muy conocida. ¿Saben quién era? Cuando mandaron a los espías a visitar la tierra, ¿quién los recibió o quién les dio posada? Rahab. Y Rahab era de esas tierras de Canaán, ahí vivía. ¿Por qué? Dice, él les perdonó la vida a quienes estuvieran dispuestos a caminar como Rahab y como otros pueblos que ahorita vamos a ver. En Hebreos 11:31 dice, por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Ajá. Por la fe, Rahab fue salvada. Por la fe, a pesar de su proceder en la vida, de sus pecados, Rahab fue perdonada. Hermanos, nosotros podemos decir, somos groseros, somos pecadores, y no tenemos perdón de Dios. A lo mejor puede uno decir, yo he caído hasta lo más bajo del pecado. Ya Dios no me puede perdonar. Sin embargo, Dios puede perdonarnos, hermanos. Si lo pudo hacer con Rahab, puede hacerlo con nosotros. Incluso pudo hacerlo con pueblos de los alrededores de Canaán que se arrepintieron y Dios les perdonó. Imagínense hasta dónde llegaban, ya dijimos hace rato, hasta dónde llegaban sus maldades, en sacrificar a sus propios hijos, en hacer culto a otros dioses, adorarlos. Con todo el corazón, con toda su alma, adoraban a otros dioses. Tanto así que daban a sus hijos en sacrificio. Sin embargo, Dios los perdonó. Y vamos a ver, hermanos, vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice en Josué 6:17. Mas la ciudad será anatema a Jehová, ella y todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en su casa, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y continúa diciendo, Josué capítulo 2, versículo 13 dice, y bueno, ahí habla Rahab, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Fíjense cómo decía, y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo. Eso está diciendo Rahab, a causa de ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, y al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos conmigo y con mi familia, como yo he sido con ustedes. Quiero que nos den como garantía una señal de que perdonarán la vida mía y la de mi padre, la de mi madre y la de mis hermanos y hermanas y todos los que vivimos con ellos. Juren que
que nos salvarán de la muerte. Eso estaba diciéndoles Rahab a los espías que habían ido. Y hermanos, si se dan cuenta ustedes en lo que acabo de leer, Rahab solamente había escuchado de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado de Dios? Todos escuchamos de Dios, hermanos. A lo mejor algunos no venimos a la iglesia, pero escuchamos de Dios por ahí. Y así fue Rahab. Rahab pues vivía ahí en Canaán, la ciudad de perdición, pero ella había escuchado de Dios. Ella había escuchado y les pidió que les perdonan la vida, porque ella aprendió y por fe, dice, en lo que escuchó, aceptó a Dios. Amén. Ahora vamos a leer unos pasajes, una historia, hermanos. El capítulo 9 de Josué. Aquí, bueno, dice, Jehová no deseaba destruirlos, pues él mismo reconoce y dice Jehová, no me alegro con la muerte del malvado. Eso está en Ezequiel 33:11. Pero Dios había dispuesto que el Mesías, de quien dependía la salvación de todo el que tuviera fe, saliera de la nación de Israel. Ajá. De allí de Canaán iba a nacer el Mesías. Y es por eso que Dios había elegido la tierra como la tierra prometida, porque de ahí iba a nacer el Mesías. Y es por eso que Dios no quería que esa tierra se contaminara. Y por eso tardó 400 años para poder perdonar a esas personas. Sin embargo, ellos no quisieron. Y fue el motivo por el cual fue destruida. Por ejemplo, hermanos, imaginen que una persona tiene gangrena, hermanos, en el pie. Y el doctor le dice, ¿sabe qué? Queremos salvar su vida. Pero para salvar su vida tenemos que amputarle la pierna que está dañada, que está enferma, que está mal. Porque si no la amputamos va a contaminar a todo su cuerpo. Ajá. ¿Y qué hacen los médicos? ¿Qué hace la persona? Acepta. Está bien, pues si no hay de otra, pues córtenme el pie, ¿verdad? Es un ejemplo como Dios podemos creer que hizo. Dios realmente no quería destruir a todos, pero para que no se contaminaran, tuvo que cortar a ciertos pueblos. Ahora, vamos a leer en Josué capítulo 9. Lo voy a leer algunas. Está largo la historia, pero se los voy a leer rápidamente. Dice, cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande hasta el Líbano, eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveseos, jebuseos, se concentraron para pelear contra Josué, porque ya iba a ser sitiada Canaán. E Israel dice, pero cuando los habitantes, escuchen, cuando los habitantes de Gabón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ahí, recurrieron a la astucia. Dice, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y cosidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué, al campamento de Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana. Haced pues ahora una alianza con nosotros. Los de Israel respondieron a los heveos,
Si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les dijo Josué. Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová, tu Dios, pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto. Bueno, le voy a resumir algo ahí. Ahí, estos pueblos, hermanos, eran de los alrededores de Canaán. Estos pueblos no realmente venían de tierras muy lejanas, sino que estos pueblos, no sé si me siguieron en la lectura, pero dice que tomaron costales rotos, sandalias viejas, pan enmohecido, para fingir que venían de lejos y que por el camino se había echado a perder todo eso. Pero realmente eran de los pueblos de los alrededores. Pero fueron, ¿por qué? Porque ya iban a ser sitiados y ellos habían escuchado de Dios. Así como Rahab. Bueno, vamos a continuar. Dice, y todo lo que hemos oído y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sejón, rey de Hebrón, y Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos las provisiones para el camino, id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos calientito de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vuestro encuentro. Y ahora ya está seco y enmohecido. Ahí les están engañando, les están diciendo, pues cuando salimos agarramos panes calientitos, pues recién hechos, pero en todo el camino, como venimos de tierras muy lejanas, pues ahora mira cómo ya están, ya se secaron y ya están llenos de moho. Y sigo leyendo. Dice, estos odres de vino también los llenamos nuevos y ya están rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar, cuando realmente eran de los pueblos de ahí, de los alrededores. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos, también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida, y los principales de las congregaciones hicieron este juramento. Josué les creyó. Y entonces Josué les perdonó la vida. Y Josué hizo alianza con ellos. Y entonces, ahora pertenecían, ahora se puede decir, al pueblo de Israel. Fíjense lo que sigue más adelante. 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos de los alrededores de los cananeos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabón, Gafra, Berot y Kiriat Jeriam. Dice, no los mataron los hijos de los Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Dice, no los mataron, sino que les perdonó la vida. Fíjense lo que sigue diciendo. Toda la congregación empezaba a murmurar contra los príncipes, pero todos los príncipes respondieron a la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos, los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por causa del juramento que les hemos hecho. De ellos dieron pues
Dijeron pues los príncipes: dejadlos vivir, pero que se constituyan en leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les había prometido los príncipes. Entonces Josué los aceptó, pero les dijo: entonces ustedes ahora van a ser pues leñadores y van a suplir de agua a todas las ciudades, van a vivir con nosotros. Entonces Josué los llamó y les dijo: ¿por qué nos han engañado diciendo: habitamos desde muy lejos, siendo que viven aquí en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejarán de haber entre vosotros siervos, ni quienes corten leña y saquen el agua para las casas de Dios. Ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, sus siervos, que os había de dar toda la tierra y que había de destruirla a todos los habitantes de la tierra de delante de vosotros, por estos términos muchos, por esto temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues estamos en tus manos, lo que te parezca bueno y recto, haced con nosotros, hazlo. Dice, ellos están diciendo: nosotros habíamos oído cómo habían destruido a otros pueblos. Nosotros hemos oído y por eso hicimos esto. Porque hemos oído que también Jehová Dios lo que hizo con otros pueblos y los destruyó. Sabemos el poder de Dios. Y por eso les engañamos, porque teníamos temor de que nos destruyeran. Pero ahora que ustedes ya saben, hagan con nuestra vida lo que ustedes quieran. Estamos en sus manos. Y fíjense que dice más abajo el 26. E hizo con ellos pues, e hizo así con ellos, pues los libró de las manos de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en los lugares que Jehová eligiera. Esto dice hasta hoy. Si podemos darnos cuenta, hermanos, según esta historia, estos pueblos tenían miedo de los israelitas. Tenían miedo de acercarse a Josué. Tenían miedo porque ellos vivían en tierras de los cananeos. Ellos, todos estos pueblos, ellos vivían practicando lo que los cananeos hacían. Pero ellos ya habían oído de Dios. Y ellos no querían ser destruidos. Ya sabían que ya iban a sitiar las tierras y no querían ser destruidos. Entonces, ¿qué pasó? Planearon todo eso. Dijeron, bueno, pues vamos a ir a ellos. Si vamos así, pues nos van a matar. Somos de aquí, de los cananeos. Y por eso planearon todo eso. Ajá. Llegó el momento en que Dios, Josué les perdonó la vida. Les perdonó la vida y Dios mismo permitió que fueran perdonados. No los destruyó. Dice que ahora iban a ser leñadores y aguadores para todo el pueblo. Aquí, hermanos, podemos comprender que aunque vivamos como ellos vivían en medio de Canaán, de todo lo que ellos practicaban, ellos reconocieron a Dios. Y sea por temor, como ellos llegaron a Josué, sea por temor, ellos llegaron y aún así Dios les perdonó la vida. Josué les perdonó. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermano? Nosotros, yo puedo creer que no hemos caído hasta lo más bajo de los pecados. Y si no hemos caído hasta lo más bajo de los pecados, hermanos, podemos consagrarnos nuevamente a Dios. Ajá. Y Dios nos va a perdonar, hermanos. Dios tarda mucho en enojarse, ¿verdad?
pero rápido te perdona. Solamente si clavamos a Él. Estos pueblos tramaron mucho para acercarse a Josué. Aunque pudieron ir a Josué y hablarles con la verdad, saben que somos de allí, pero queremos que nos perdonen. Así como Rahab, ¿verdad? Pero ellos por temor, de esa manera se acercaron a Dios. Hermanos, nosotros conocemos que Dios es Dios de amor. En la situación que estemos, podemos ir a Dios y Él nos va a perdonar. No necesitamos esperar que pasen los años. No necesitamos esperar eso, porque Dios es tardo para enojarse y rápido en perdonarnos. Ajá. Como dice en Romanos 15:4, todas las cosas que fueron escritas en esos tiempos pasados fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y medida, el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza en ellas. Uh-huh. Bueno, voy terminando, hermanos. Dice, pues bien, ¿qué nos enseña este relato y cómo nos da esperanza? Para empezar, hermanos, vimos que Dios le perdonó la vida a Rahab y a los gabonitas y a los pueblos que tuvieron fe en lo que habían escuchado, a pesar de todas sus maldades. Eso nos enseña que Dios acepta a todas las personas que de verdad quieran hacer su voluntad. Uh-huh. Más allá de lo que haya sido su pasado. Dios nos acepta. Uh-huh. Dice, este relato también nos da esperanza, pues nos ilustra lo que Dios hará dentro de poco. Él no permitirá que los malvados acaben con las personas buenas. En la Biblia promete que muy pronto destruirá a todos los malvados y a partir de entonces quienes de veras lo amemos, viviremos en el nuevo mundo que Dios nos promete, ¿verdad? Entonces, hermanos, en 2 de Pedro 2:9 dice que Dios nos ha instituido como sacerdotes, como reyes. Él dice que nosotros nos acepta si nosotros procedemos al arrepentimiento. Y Él ensalzará para tomar posesión de la tierra. Cuando los inicuos sean cortados, dice, nosotros seremos salvos mientras creamos por fe en Dios. Amén. Pues hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Tomemos en cuenta, hermanos, que Dios es capaz de perdonar tantas maldades que podamos hacer. Mientras nosotros nos acerquemos a Dios, Dios nos va a perdonar. ¿Ok? Que Dios nos bendiga, hermanos, y vamos a terminar con el siguiente canto. Vamos a ponernos en pie. Y bondad nos saludan, tal como unido por siempre será. Eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran en misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas su amor. Nada me falta, pues todo
Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones. Siempre derramas, Señor, solo en mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Vamos a orar, hermanos. Querido Señor, te agradecemos, Señor, por tu gran misericordia que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tardas mucho en enojarte, Dios, y eres muy rápido para perdonarnos si tan solamente acudimos a ti y te lo suplicamos, Dios. Gracias, Padre, por este mensaje, Dios, que has mostrado, Dios, que no importa qué tan bajo pueda caer una persona, mientras nos acerquemos a ti, Dios, y clamemos por perdón, tú estás dispuesto a perdonarnos, Dios. Te ruego la bendición, pues, Dios, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Dios. Permite que estamos iniciando este año, Dios, renovemos nuestros votos a ti, Dios, y pues hagamos planes, Señor, para estar en comunión plena contigo, Señor. Cada día, cada mañana, Dios, como dice el canto. Que tu Espíritu Santo more en nuestro ser, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, Dios, y que podamos pues abrirte las puertas de nuestro corazón y de nuestro hogar, Dios. Bendícenos, Padre, bendice a mis hermanos. Te lo ruego todo, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.